¿Está bien la señal? Se me fue a mí y desapareció, pero ahora ya no me sale nada. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Ya, excelente. Continúo. Gracias, gracias. Les decía entonces, las células eucariotas eran mucho más complejas porque habíamos visto que el grueso de los constituyentes que, gracias muy bien, que habíamos estudiado, que bueno, ya estando a estas alturas del curso, ya reconocemos bien las funciones de cada uno de ellos, los encontramos en la célula eucariota, llámese lisosomas, peroxisomas, ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, mientras que en las células procariotas básicamente encontramos ribosomas como única organela. Esta organela que se encarga de sintetizar proteínas. Les tengo aquí un cuadrito para recordar algunas de las diferencias adicionales. Bueno, que hay unas imágenes de lo que es la célula eucariota y los reinos que poseen este tipo de células. Ahí podemos ver el núcleo. Espérenme la manito. Ya está. El núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, tachonado de ribosomas, el liso, muy próximo a las mitocondrias con sus crestas, los centriolos perpendiculares uno entre otros, el aparato de Golgi, los lisosomas, todas estas estructuras que ya en nuestra segunda unidad hemos desarrollado, ¿no? Bien, esta es la tablita que le estaba refiriendo. Una tablita comparativa que les presenté en esta primera clase, si no me equivoco, segunda clase, donde hablamos sobre las células. Y ahora tenemos que recordar estos aspectos, pues vamos a hacer observaciones de algunas células de estos tipos. El núcleo, ya les mencioné la diferencia. Tamaño, el tamaño de una célula procariota está alrededor de una micra. Algunos hablan de que podemos hablar entre una micra, 10 micras, pero en realidad la mayoría tiene un tamaño promedio de una micra o un micrómetro, que es lo mismo. En las células eucariotas hablamos de células de mucho mayor tamaño, entre 10 a 100 micras. Todos los organismos que tienen célula tipo procariota son unicelulares, mientras que en los eucariotas podemos encontrar organismos unicelulares y pluricelulares conteniendo este tipo de células. División celular, en el caso de las bacterias recordarán ustedes que el mecanismo principal es el de fisión binaria o bipartición, que es un mecanismo asexual, pero también podíamos encontrar mecanismos parasexuales como conjugación, transformación, transducción. También en el caso de los eucariotas, división principalmente por mitosis. También podíamos encontrar la meiosis. Y si hablamos de reproducción, tener en cuenta que también para varios reinos podíamos hablar de la alternancia de generación, que era una etapa con reproducción sexual y otra con asexual. Es decir, sin la participación en el asexual de células especializadas, como en nuestro caso ciencia de gametos. Constitución celular, ya mencioné. Constitución de los tejidos. Uy, otra vez se fue la señal. Y se va la visibilidad. Bueno, les decía, a ver si me estoy volviendo a conectar, dice. Bueno, ya volverá. Les había comentado que no un organismo por ser pluricelular necesariamente va a hablarse en ese caso de tejidos, ¿no es cierto? Porque el tejido respondía a una asociación de células, pero donde éstas trabajaban con una función principal, una función en común, es decir, donde hay un grado de comunicación entre las células, donde todas ellas pueden trabajar con un fin particular. Y eso es lo que sí encontramos en animales y en vegetales. Más en otros reinos, como por ejemplo en hongos, en algas, que también podemos encontrar representantes pluricelulares, no podíamos hablar del nivel de organización de tejidos. No había ese grado de comunicación, como ya hemos estudiado los mecanismos de comunicación que sí están presentes en nosotros. Tipo de respiración, en el caso de los procariotas podemos encontrar diversos tipos. Están las bacterias que son aeróbicas, o sea que sí utilizan oxígeno, las anaeróbicas, las que no utilizan oxígeno, las anaerobias facultativas que pueden alternar un
momento aeróbico con anaeróbico dependiendo de las condiciones donde se estén desarrollando. Y también hay las microhidrófilas que pueden tolerar pequeñas cantidades de oxígeno, pero por arriba de ciertos límites les resultaría tóxico. En el caso de las eucariotas, básicamente o principalmente aeróbicas. Enzimas de la respiración, en el caso de los eucariotas, las vamos a encontrar a nivel de las mitocondrias, mientras que en el caso de los procariotas no vamos a hablar de la presencia de mitocondrias, porque la mitocondria, como ya hemos estudiado la teoría endosimbiótica de Lynn-Margulis, prácticamente es derivada de una bacteria, o sea, es demasiado grande para estar dentro de una bacteria, si de por sí ella ya era como una bacteria. Pero sí podemos encontrar sus enzimas equivalentes, las enzimas que participan en la respiración. Flagelos, también ya hemos hablado de flagelos, hemos hecho nuestra clase de centriolos, hilos y flagelos, y hemos comparado las estructuras de un flagelo eucariota, bastante complejas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan sus dobletes de microtúbulos, su corpúsculo basal que tenía una estructura tipo centriolos? En cambio, cuando vimos al finalizar esa clase, el flagelo de las bacterias estaba hecho de flagelina, una proteína que ya no era la tubulina alfa-beta, que es la principal de los eucariotas, y además su estructura y su funcionamiento era diferente. Veíamos anillos, veíamos un filamento, un gancho, y cuando giraban los anillos decíamos gira el globo bacteriano. Entonces no es un movimiento tipo sacacorcho como es el movimiento que vemos en los eucariotas, en el flagelo eucariota, ¿cierto? Qué bueno que ya hemos hecho entonces todos estos temas desarrollados de los subcomponentes celulares, porque ahora los podemos integrar. Aparato fotosintético, sucede lo mismo que con el aparato respiratorio que vendrían a ser las mitocondrias, ¿no? Podemos encontrar cloroplastos, la clorofila dentro de cloroplastos en eucariotas, y en procariotas podemos encontrar los equivalentes enzimáticos, más no cloroplastos dentro de bacterias. Pero también dentro de los eucariotas hay que señalar que algunos miembros pueden también tener, parecido al caso de las bacterias, ¿no? Acumular el pigmento de la clorofila más no tener cloroplastos, también cabe la situación. Membrana normalmente carece de esteroles en el caso de las bacterias, a excepción de las arqueobacterias, que era una de sus características distintivas con las eubacterias. En cambio, en nuestras membranas sí es muy común, como ustedes han visto, la presencia de colesterol alternando con los fosfolípidos. Ribosomas es la única organela que está en común en ambos tipos de célula. Recordarán ustedes que los coeficientes de sedimentación son diferentes, tanto de las partículas completas como de sus dos subunidades. Hablamos de 80S para la partícula completa de eucariotas, 10 menos, 70S para procariotas, y las subunidades ribosomales en el caso de las eucariotas eran 60 versus 40 la menor entonces, mientras que en procariotas era 10 menos, 50-30. Endosporas podemos encontrar solamente en algunas bacterias y ni siquiera en todas, en géneros específicos como por ejemplo Bacillus y Clostridium, que se caracterizan por tener estas formas de... Más no encontramos esto en los eucariotas. Otra vez enseñar. A ver, ya debe estar regresando. Conecta y desconecta. Voy a conectar mi cable mejor directo. Permítanme un minuto, por favor. A ver, esperemos que ahora me vaya mejor. Un poquito mala la conexión, pero ahora sí, esperemos que mejore. Listo. Citoesqueleto presente, nosotros hemos estudiado todos los componentes del citoesqueleto, microfilamentos, microtúbulos, filamentos intermedios. En cambio, en las bacterias, ausente. Si hubiéramos podido realizar esta práctica en laboratorio, hubiéramos realizado las dos experiencias que teníamos planificadas: observación de un tipo de célula eucariota y observación de células bacterianas por el lado de las procariotas.
Lamentablemente, bueno, la coyuntura que estamos viviendo no nos lo permite, pero les voy a mostrar cuáles serían los resultados de esa observación y dentro de un momento les voy a pasar 2 videos para que vean cómo es el procedimiento tal cual lo hubieran realizado ustedes. Miren, para el caso de las células eucariotas, para este ciclo habíamos elegido la observación de células de mucosa oral humanas. Otros años hemos observado, por ejemplo, células vegetales, otros años hemos visto hongos, otros años hemos visto protozoarios. Este año habíamos planificado las de mucosa oral, que son las que les estoy mostrando aquí. Esta es una observación a 40X, la que está a la manito, espérenme. Ahora sí, esta es una observación a 40X y la de la izquierda es una observación a 10X. Por supuesto, 10X me refiero al objetivo. Eso hay que multiplicarlo, por supuesto, con el aumento del ocular respectivo, ¿no? Ahí pueden ver, son células planas de bordes irregulares, un núcleo pequeño y se pueden ver como granulaciones que vienen a ser los cuerpos vesiculares, más no se pueden diferenciar cuál es cuál, ¿no es cierto? A lo mucho podemos diferenciar el núcleo nada más como organela, porque estas son observaciones hechas con microscopía óptica. En cambio, las imágenes donde ustedes han visto retículo, Golgi, mitocondrias, la parte interna, que se diferencia bien de otros cuerpos vesiculares, se logra gracias a la microscopía electrónica. Miren aquí, esta tinción es con azul de metileno y por eso ustedes observan el núcleo más intenso teñido. En todos los casos, miren, se logra ver el núcleo y el citoplasma de un celeste más claro, ¿no? Y la membranita. Son abundantes como ven. ¿Cómo se realiza este procedimiento? Se extrae una muestra de mucosa oral, puede ser con una paletita de helado o con un bajalenguas o hasta con la misma lámina portaobjeto, pero con cuidado, y recuperamos un poco de la salivita metiéndola dentro de la boquita, un poco de la salivita que está pegada a nuestra mucosa interna, al lado interno de la mejilla, ¿no es cierto? Recuperamos un poco de la salivita, no hay que hacer un corte tampoco, solamente recuperar la salivita que está allí. Y como estas son células de alta regeneración, entonces se descaman fácilmente, ¿no? Así que podemos encontrar grandes poblaciones. Esa muestra la extendemos en una lámina portaobjeto, haciendo movimientos elípticos. Empezamos con un circulito y lo vamos haciendo más largo, más ancho, mejor digamos, el circulito, haciendo que la capa sea fina. No nos conviene una capa gruesa, porque si tengo muchas células sobre células sobre células sobre células, a la hora que echemos el colorante, se va a fijar tan fuerte en tantas capas que el color va a ser demasiado intenso, ya no vamos a poder distinguir bien. Y dos, a la hora que enjuagamos, porque echamos un reactivo luego hay que enjuagarlo, como la capa es tan gruesa, fácil se puede romper y se puede perder con los enjuagues. Entonces, hasta el grosor de los montajes es importante. Hay que adiestrarse en eso poco a poco. A ver, ¿qué tenemos por acá? Muy bien. Y en el caso de pasemos, todavía no vamos a llegar a esto. En el caso de la coloración, ¿cómo se realizaba? Les decía, una vez que hacíamos el extendido en la zona central, dejábamos que seque, podían ser abanicando la lámina portaobjeto o podía ser pasándola por la llama de un mecherito, muy rápidamente, ¿no? No hay que dejarlo ahí quieto porque si no se quema también la muestra. Y luego de esto lo colocábamos en nuestro cañito, en unas rejillas que teníamos especiales para echarle la adición con gotero del azul de metileno. Más o menos lo dejábamos 1 a 2 minutos con el azul de metileno para que actúe. Luego de este tiempo botábamos el reactivo y enjuagábamos con un chorro de agua destilada. O también podía ser agua corriente. Y luego tratamos de secar la laminita porque es una muestra fija en el caso del procedimiento que les estoy mencionando yo. Le estamos fijando el calor y le estamos coloreando encima, entonces ya bien sequita, podíamos, nuevamente a la llama del mechero, podía ser secada o abanicándola como les digo, y ya estaba lista para ser observada. Y tenían que hacer el enfoque a 4X, ahí practicábamos un poco también el uso del microscopio, y luego pasábamos a 10 y a lo mucho 40X, porque como pueden ver estas células son bastante grandes, así a 40, ¿no es cierto? Así lo hubieran visto así grandes.
Entonces, llegar a 100, por más que la muestra lo permite, porque es una muestra fija y seca, entonces podríamos haber utilizado el objetivo de 100, pero no se recomendaba utilizar el objetivo de 100 porque como son células grandes, llegar al objetivo de 100 era ya estar dentro del citoplasma. Que no iban a ver, no crean que iban a notar las mitocondrias y el retículo de mejor forma, no, simplemente que ya la célula ha crecido y siguen viendo esas granulaciones, solamente que más toscas. Pero no se logra igual diferenciar esas formas tan particulares que nos muestra un electrónico, un microscopio electrónico. Entonces, si queríamos ver todas las partes de la célula que se pueden destacar, como es citoplasma, núcleo y membrana, con 40 suficiente. Y si queríamos tener una vista panorámica, es lo que están viendo ustedes acá a la izquierda. ¿Ven? Bastante de los alrededores, veo muchas células. Por ejemplo, para enfocar esta muestra, no hubiéramos enfocado esta zona, porque está muy llena de células. Lo que se busca es una zona que no tenga tantas. Por ejemplo, esta donde podemos ver las células individualizadas, no sobrepuestas unas con otras, porque cuando están sobrepuestas ya no se distinguen, ¿se dan cuenta? Aquí están separaditas, ¿no? Acá miren, hay una sobrepuesta. Lo mejorcito que se encontró parece aquí a la derecha. Pero aquí a la izquierda, si hubiéramos podido, por ejemplo, enfocar esta de acá, que está libre. Estas que están separaditas también, podríamos haber llevado esta zona al centro y recién allí cambiamos el objetivo a un objetivo mayor de 40.